¿Sabéis esa sensación de cuando te despiertas a las 3 de la mañana y el silencio de tu casa te parece ruidoso, como si el aire pesara demasiado? Bueno, me llamo Elena, tengo 19 años y mi vida se resume en pañales, leche de fórmula y un cansancio que me cala hasta los huesos. No fue planeado, un error de una noche, un preservativo que falló. Y de repente, pasé de querer estudiar diseño a estar atrapada en un apartamento de protección oficial, con un bebé que no deja de mirarme, como si supiera que no lo quiero. Porque esa es la primera verdad incómoda de esta historia. No todos los instintos maternales vienen de serie. A veces, miras a esa cosa pequeña y solo sientes resentimiento. Todo empezó hace 3 martes. Vivimos cerca de un canal de riego, uno de esos sitios donde la gente tira muebles viejos y los adolescentes van a fumar. Esa noche, el calor era insoportable. Mi hijo, Leo, llevaba 4 horas llorando. Un llanto agudo, metálico, de esos que te hacen querer golpearte la cabeza contra la pared. De repente se cayó. No fue el silencio del sueño. Fue un corte limpio, como si alguien hubiera apretado un botón de mute. Me asomé a la cuna, esperando lo peor. Ya sabéis, el miedo súbito a la muerte súbita. Pero Leo estaba despierto. Tenía los ojos fijos en la ventana. Y entonces lo oí. No venía de dentro de la casa, venía del canal. Era un lamento, pero no como en las películas, nada de ópera gótica. Era un sonido animal, húmedo, como si alguien estuviera intentando sacar agua de sus pulmones, mientras gritaba, ¿dónde? ¿Dónde? No decía mis hijos, solo decía, ¿dónde? En mi barrio siempre se ha hablado de la Llorona, pero lo ves como un meme, algo para asustar a los niños que no quieren cenar. Pero esto era físico, era real. Sentí un olor a barro podrido que se filtraba por las rendijas de la ventana cerrada. A la mañana siguiente, encontré huellas de pies descalzos y mojados en el alféizar. Por fuera, vivo en un 3er piso. Pasaron los días y la paranoia me carcomía. La maternidad joven ya es bastante aislante. Mis amigas están de fiesta o quejándose de exámenes. Y yo estoy aquí, limpiando vómito y escuchando algo que sube por las paredes de ladrillo cada noche. Empecé a notar cambios en Leo. Ya no lloraba por comida, solo lloraba cuando el sol se ponía, imitando ese tono acuoso del lamento exterior. Mi madre me dijo que era la depresión posparto. Elena, estás viendo cosas porque no duermes. Pero mamá no vio lo que yo vi el viernes noche. Estaba calentando un biberón. La luz de la cocina parpadeaba. Miré por el pasillo hacia la habitación del niño y la vi. No era una mujer hermosa con velo blanco. Era una figura encorvada, con el pelo como algas pegadas al cráneo, y una piel grisácea, translúcida, como la de los peces que mueren en el fondo de los ríos. Estaba inclinada sobre la cuna de Leo. No me salió la voz. El terror de verdad no te deja gritar, te paraliza los pulmones. Ella no lo estaba arrullando. Estaba abriendo su boca, una grieta oscura que olía a estancamiento, y parecía estar succionando el aliento del niño. Agarré el cuchillo de cocina. Mis manos temblaban tanto que el metal golpeaba la encimera. Vete, susurré. Vete de aquí. No tenía ojos, solo 2 cuencas llenas de lodo. Pero me miró, o sentí que me miraba. Y entonces escuché su voz en mi cabeza. Una voz que sonaba como burbujas rompiéndose en la superficie. Tú no lo quieres, yo sí. Tú lo miras con asco, yo lo miro con hambre. Dio un paso hacia mí y el suelo se llenó de un charco de agua negra. Arremetí con el cuchillo, ciega de puro pánico. Sentí que cortaba algo sólido pero blando, como cuero mojado. Ella soltó un alarido que rompió los cristales del salón. La violencia del momento fue asquerosa.
Un fluido denso y frío me salpicó la cara, quemándome la piel como si fuera ácido. La figura retrocedió hacia la ventana y se lanzó al vacío. Me desplomé en el suelo, llorando, hiperventilando. Leo empezó a llorar también, pero esta vez era un llanto normal, humano. Pasé el resto de la noche abrazada a la cuna, con el cuchillo en la mano, esperando que amaneciera. Aquí es donde la mayoría de los relatos terminan. La madre protege al hijo, el monstruo huye, pero recordad que os dije que esto era diferente. A la mañana siguiente me sentía distinta. Ya no tenía miedo. Por primera vez en meses sentí una conexión con Leo. Lo miraba y ya no veía una carga, veía una oportunidad. Limpié la sangre negra del suelo, arreglé los cristales y preparé las maletas. No podía quedarme allí. Llamé a mi madre. Tenías razón, le dije con una calma que me asustaba a mí misma. Necesito ayuda. Voy para allá. Conduje 3 horas hasta el pueblo de mis abuelos, una zona rural con pozos antiguos y un río caudaloso. Mi madre me recibió con los brazos abiertos, feliz de ver que finalmente aceptaba mi rol. Me instalé en la habitación de arriba. Esa noche, mientras mi madre dormía, me senté en el borde de la cama. Leo dormía plácidamente. Me toqué la mejilla, donde el fluido de la llorona me había salpicado. La piel se estaba volviendo gris, escamosa. Miré por la ventana hacia el pozo del jardín. Entendí el giro del destino. La llorona no es una maldición que te persigue desde fuera. Es un estado mental. Es lo que ocurre cuando el peso de una vida que no elegiste te ahoga tanto que decides que el agua es el único lugar donde puedes respirar. Me levanté y tomé a Leo en brazos. No estaba asustada. Estaba en paz. Bajé las escaleras en silencio. Crucé el jardín descalza, sintiendo la hierba húmeda entre mis dedos. Me acerqué al borde del pozo. El agua abajo se veía oscura, infinita, acogedora. Ya no vas a llorar más, Leo, susurré. Pero justo cuando iba a soltarlo, escuché un ruido detrás de mí. Mi madre estaba en el porche, envuelta en un chal, mirándome con una expresión que no era de horror, era de reconocimiento. «Elena, para», dijo ella suavemente. «Tengo que hacerlo, mamá. Es la única forma de que estemos juntos para siempre». Ella me lo mostró. Mi madre caminó hacia mí, pero no para quitarme al niño. Se puso a mi lado y miró el fondo del pozo conmigo. Luego se bajó el cuello del camisón. Su pecho y su cuello estaban cubiertos de las mismas cicatrices grises y escamosas que yo empezaba a tener. «¿Crees que eres la primera, hija?», me preguntó con una sonrisa triste. «¿Crees que tu abuela murió de un infarto? ¿Crees que yo te quería cuando naciste?». Se hizo un silencio sepulcral. El aire se llenó del olor a barro podrido. «No lo tires al pozo», continuó mi madre, acariciándome el pelo. «Si lo tiras, te convertirás en ella, en la que busca, en la que grita. Hay una forma mejor de lidiar con el peso de ser madre cuando no quieres serlo». «¿Cuál?», pregunté, con el corazón latiéndome en la garganta. Mi madre sacó una pequeña bolsa de tela de su bolsillo. Dentro había cenizas y restos de algo que parecían cordones umbilicales secos. La Llorona no busca a sus hijos, Elena. La Llorona busca sustitutos para que alguien más cargue con la pena mientras ella descansa. Ella no vino a llevarse a Leo. Vino a entregarte en testigo a ti. Y ahora tú me lo vas a entregar a mí. En ese momento, mi madre me arrebató al niño con una fuerza inhumana. Sus ojos se volvieron negros, 2 pozos de lodo. No quería salvar a Leo, quería usarlo. El giro final no fue una muerte, sino una transformación. Mi madre saltó al pozo con mi hijo, pero no hubo sonido de impacto contra el agua, solo un suspiro. Me quedé sola en el borde. Mi piel recuperó su color normal.
El peso en mi pecho desapareció. Me sentí libre, ligera, joven de nuevo. Entré en la casa, me hice un café y me senté a ver el amanecer. A veces, para ser libre, tienes que dejar que el monstruo de la familia se alimente. Ahora, cuando escucho un lamento en la distancia, ya no tengo miedo. Sé que es mi madre, cumpliendo su turno en el canal, mientras yo finalmente puedo empezar mi vida. La maternidad es un sacrificio, dicen. Lo que no te dicen es que a veces el sacrificio es el propio hijo. Relato número 2. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy no os traigo un unboxing ni un gameplay. Lo que vais a ver es el metraje recuperado del móvil de mi colega Javi. Ya sabéis que en este canal nos gusta ir de valientes, buscar leyendas urbanas y meternos donde no nos llaman. Pero lo de aquella noche en las afueras de Xochimilco, eso nos cambió a todos. Si estás viendo esto, es porque decidimos que el mundo tiene que saber que hay cosas que no se deben cazar para ganar suscriptores. Éramos 4. Javi, que siempre lleva la cámara. Carla, la escéptica que sabe de historia. Samu, el que se apunta a un bombardeo si hay cerveza de por medio. Y yo. El plan era sencillo: pasar la noche en el tramo de los Ahogados, un canal abandonado, donde según los lugareños, la Llorona no solo se escucha, sino que se manifiesta si la provocas con algo personal. Es puro marketing para turistas, tíos, decía Samu mientras saltábamos la valla de alambre de espino. Un altavoz oculto, un poco de niebla de río y ya tienes a 10 gringos soltando propinas. Carla no estaba tan segura. Ella llevaba meses investigando. Según sus notas, la entidad que la gente llama La Llorona en este sector no es una mujer con vestido blanco buscando a sus hijos. Es algo más antiguo. Algo que se alimenta del remordimiento. El truco es el agua, explicó Carla, mientras encendíamos las linternas. El agua estancada retiene la memoria. Si tiras algo que te duela haber perdido, ella viene a reclamarlo. Es un intercambio. Llevábamos un cebo. Javi había traído una caja con objetos de personas que habían muerto trágicamente en la zona. Fotos viejas. Un zapato de niño encontrado en el lodo. Una medalla oxidada. Era una falta de respeto total, lo sé. Pero en ese momento solo pensábamos en el clickbait. Caminamos por la orilla del canal durante 1 hora. El olor era insoportable. Una mezcla de vegetación podrida y algo metálico, como sangre seca. De repente el detector de frecuencias de Javi empezó a volverse loco. «Chicos, silencio», susurró Javi. Apagamos las linternas. El silencio en el campo no es silencioso. Hay grillos, viento, ramas rompiéndose, pero allí nada. Era como si hubiéramos entrado en una burbuja de vacío. Y entonces empezó. No fue un grito, fue un hipo, un sonido húmedo y entrecortado, como si alguien estuviera tratando de tragar aire con los pulmones llenos de barro. Gulp, gulp, ay. ¿Habéis oído eso? Samu ya no sonreía, su voz temblaba. El sonido venía de debajo del agua. Unas burbujas empezaron a subir a la superficie del canal, justo delante de nosotros. Javi encendió el foco de la cámara, y lo que vimos nos revolvió el estómago. No era una mujer flotando, era una mano grisácea, con las uñas arrancadas y la piel colgando como jirones de papel mojado, agarrada a la raíz de un árbol en la orilla. «Graba eso, Javi, graba eso», chillé yo, aunque mis piernas querían salir corriendo en dirección contraria. La figura empezó a salir del agua. No era etérea, pesaba. Escuchamos cómo sus huesos crujían, un sonido como de ramas secas partiéndose, mientras se arrastraba hacia el pasto. No llevaba un vestido blanco, llevaba una mortaja hecha jirones,
pegada a un cuerpo esquelético y purulento. Lo más aterrador no era su aspecto, sino el sonido de su respiración. Era el sonido de un sifón atascado. «¡Corred!», gritó Carla. Pero Samu se quedó petrificado. La mujer se movía con una rapidez antinatural, espasmódica, como un insecto herido. Antes de que Samu pudiera reaccionar, ella ya estaba sobre él. No lo mordió, no lo arañó. Simplemente le puso la mano sobre la boca. Vimos cómo los dedos grises se hundían en las mejillas de Samu. Él intentó gritar, pero de su garganta empezó a brotar agua. Mucha agua. Un torrente de líquido verdoso y pestilente salía de su boca, como si estuviera conectado a una manguera a presión. Samu cayó al suelo, convulsionando, ahogándose en seco en medio de un campo de tierra. Javi, en un ataque de pánico y adrenalina, agarró una rama pesada y golpeó a la criatura en la espalda. El golpe sonó sordo, como si le hubiera dado a un saco de lodo. La cosa se giró. Aquí es donde la parte sobrenatural se acaba y empieza la pesadilla real. La cara de la criatura no era una calavera. Era una mujer joven, de nuestra edad, con los ojos cosidos con hilo de pescar grueso. El hilo cortaba la piel, creando costras negras. Tenía la mandíbula desencajada, colgando de un solo tendón. «No es un espíritu», jadeó Carla, retrocediendo. Es una persona». La Llorona soltó a Samu, que yacía en el suelo expulsando los últimos restos de agua y lodo de sus pulmones, y se abalanzó sobre Javi. Pero no lo atacó a él. Agarró la cámara, la destrozó contra una piedra con una fuerza bruta, violenta. Luego, empezó a golpearse la cabeza contra el suelo, una y otra vez, mientras emitía ese llanto gutural. «Tenemos que ayudarla», gritó Carla, dándose cuenta de algo terrible. De la oscuridad, detrás de la criatura, aparecieron luces. No eran luces espectrales, eran linternas LED potentes. 4 hombres con uniformes tácticos negros y máscaras de gas salieron de entre los árboles. No eran fantasmas, eran hombres armados. Uno de ellos le disparó un dardo tranquilizante a la Llorona. Ella cayó al suelo como un fardo de ropa sucia. «Objetivo asegurado», dijo uno de los hombres por radio. «Tenemos testigos. Proceded con el protocolo de limpieza». Nos quedamos helados. El terror sobrenatural fue sustituido por un terror mucho más humano y frío. El miedo a un cañón de fusil apuntándote a la cara. Nos obligaron a arrodillarnos junto al cuerpo de Samu, que apenas respiraba. El líder del grupo se quitó la máscara. Era un hombre de unos 50 años, con cara de oficinista cansado. «Siento lo de vuestro amigo», dijo con una calma absoluta. «Pero no deberíais haber venido aquí. La leyenda de la Llorona es muy útil para mantener a la gente alejada de este sector del canal. Es el vertedero perfecto». «¿Qué es ella?», pregunté yo, con la voz rota. «Ella es lo que queda de una joven que hizo demasiadas preguntas sobre los vertidos químicos de la farmacéutica que financia este pueblo. Le llenamos los pulmones de sedimentos experimentales para ver cuánto tardaba en morir. Sorprendentemente, no murió, pero sus pulmones ahora filtran el agua del aire y la convierten en ese lodo que veis. Por eso llora». El hombre miró a la mujer inconsciente, con una mezcla de asco y curiosidad científica. «La dejamos aquí para que la superstición haga el resto. Si alguien la ve, es un fantasma. Si alguien desaparece, es la leyenda. Es mucho más barato que un equipo de seguridad profesional». «Vais a ir a la cárcel», escupió Carla. El hombre se rió. Fue una risa corta, sin ganas. «No, vosotros vais a ser los nuevos protagonistas de la leyenda». Hizo una señal a sus hombres.
agarraron a Samo, que aún estaba medio inconsciente, y le ataron una piedra de molino a los tobillos. Sin decir una palabra, lo lanzaron al canal. El sonido del agua cerrándose sobre él fue lo más violento que he oído en mi vida. No hubo lucha, solo burbujas. A Javi y a Carla se los llevaron en una furgoneta. A mí me dejaron allí. Me dieron un golpe en la cabeza, y desperté horas después, empapado en el lodo del canal. ¿Por qué me dejaron vivo? Eso es lo que no me deja dormir. Encontré el móvil de Javi enterrado en el barro. Había grabado parte de la conversación, pero el archivo estaba corrupto. He tardado meses en recuperarlo. Mientras lo hacía, empecé a notar algo. Tengo sed. Una sed que no se apaga con agua embotellada. Cada mañana, cuando me despierto, mis sábanas están empapadas de un líquido verdoso que sale de mis poros. Y ayer, mientras me miraba al espejo, vi como un pequeño hilo de seda empezaba a crecer en el borde de mis párpados. El giro no es que la Llorona sea un experimento. El giro es que la enfermedad es contagiosa. No es un virus, es el sedimento, el remordimiento de haber dejado a mis amigos atrás para salvar mi pellejo. Ahora entiendo por qué me dejaron ir. No necesitaban matarme. Solo necesitaban un nuevo fantasma para el próximo tramo del canal. Porque la Llorona original se está muriendo. Y el canal siempre necesita a alguien que llore por lo que se ha perdido en el fondo. Escuchad bien, si venís a Xochimilco y escucháis un llanto que suena como agua hirviendo, no saquéis la cámara. Corred, porque si me veis, si vuestros ojos se cruzan con los míos, el hilo de pescar empezará a coser vuestro destino al mío. Y creedme, no querréis saber lo que se siente cuando tus pulmones deciden que el aire ya no es suficiente. Relato número 3. ¿Alguna vez habéis sentido que vuestra propia casa os rechaza? No hablo de fantasmas tirando platos, hablo de esa vibración en las paredes que te dice que no deberías estar ahí. Soy Sergio, y hace 2 meses me mudé a un piso de alquiler barato en las afueras. El típico bloque de hormigón gris donde los vecinos no se miran a los ojos. Como el piso estaba amueblado con trastos de los años 90, encontré en un cajón algo que me pareció curioso. Un vigilabebés antiguo, de esos que parecen un walkie-talkie de plástico amarillento. No tengo hijos, pero me gusta trastear con la electrónica, así que lo enchufé por pura nostalgia. Al principio solo era estática, shhh, un sonido blanco que me ayudaba a concentrarme mientras teletrabajaba. Pero la tercera noche el aparato cobró vida. No era el llanto de un bebé, era una respiración larga, húmeda, como si alguien tuviera la nariz llena de agua. Al principio pensé que se estaba cruzando la señal con algún vecino. Pobres padres, pensé, vaya congestión tiene el crío. Pero entonces escuché el susurro. Una voz de mujer, tan cerca del micrófono que podía oír el chasquido de sus labios al abrirse. Ya casi está frío, mi amor, ya casi no pesas. Se me heló la sangre. El vigilabebés no tiene cámara, solo audio, pero juraría que en ese momento el aire de mi salón bajó 10 grados. Me acerqué al aparato, fascinado y horrorizado a la vez. La voz empezó a cantar una nana, pero desafinada, con una cadencia que me recordaba al movimiento de las olas rompiendo contra las rocas. Salí al rellano, con el receptor en la mano. La señal se hacía más fuerte a medida que me acercaba al piso 4B. El piso de la señora Amelia. Una mujer que siempre iba vestida de negro, y que según decían, había perdido a su familia en una inundación hace décadas. Pegué el oído a su puerta. Dentro no se oía nada, pero en el aparato en mi mano, la mujer gritaba. Un grito desgarrador, animal, que me hizo soltar el plástico al suelo. ¿Dónde están?
El grito no venía de la garganta, venía del pecho, como si estuviera expulsando agua junto con el aire. Esa noche no dormí, me obsesioné. Empecé a grabar las sesiones con el móvil. Cada noche, a las 3:14 am exactamente, el canal se abría. La mujer a la que empecé a llamar la Llorona del 4B, hablaba de ahogamientos, de manos pequeñas resbalando entre sus dedos, de la culpa que le corroía las entrañas. Pero lo más turbio empezó el viernes. Estaba escuchando la frecuencia cuando oí algo que me hizo saltar del sofá. Escuché mi propio nombre. Sergio. Sergio tiene ojos bonitos. Sergio nos ayudará a rellenar el vacío. Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía mi nombre? El Vigilabebés es un emisor de corto alcance. Eso significaba que quien estuviera hablando estaba a menos de 20 metros de mí. Llevado por una mezcla de pánico y una curiosidad enfermiza, decidí entrar en el 4B. Sabía que Amelia salía todos los sábados a la iglesia a las 6 de la tarde. Forcé la cerradura con una tarjeta, un truco que aprendí en vídeos de YouTube, irónicamente, y entré. El olor me golpeó primero. No era suciedad, era humedad extrema. Las paredes estaban cubiertas de moho negro que formaba patrones extraños, como rostros gritando. En el centro del salón no había muebles, solo una bañera de hierro fundido, antigua, llena hasta el borde, con un agua estancada y oscura. Y al lado de la bañera, el otro emisor del Vigilabebés, el micrófono. Me acerqué temblando. El agua de la bañera empezó a vibrar, creando ondas perfectas. De repente algo emergió. No fue un fantasma blanco, fue una mano humana, pero hinchada, con la piel blanca y arrugada por haber estado sumergida durante demasiado tiempo. Una mano real, de carne y hueso, pero que olía a muerte. Escuché la puerta de la calle abrirse. Amelia había vuelto antes. Me escondí en un armario empotrado. El corazón me martilleaba las costillas, tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Desde la rendija vi a Amelia entrar, pero no era la anciana frágil que yo conocía. Caminaba encorvada, dejando un rastro de agua tras ella. Se acercó a la bañera y empezó a hablarle al agua. «Ya viene, pequeños. Sergio está aquí. Siento su calor a través de la madera». Se giró hacia el armario. Sus ojos eran dos canicas blancas, sin pupila, producto de cataratas extremas o de algo mucho peor. Se acercó al armario con una agilidad que no encajaba con su edad. Sus dedos, largos y húmedos, empezaron a rascar la puerta. El sonido era como uñas sobre una pizarra. «Sal, Sergio. El agua está tibia. Solo duele. Al principio. Cuando el aire intenta pelear con el lodo. En un arranque de puro instinto de supervivencia, pateé la puerta del armario. La madera golpeó a Amelia en la cara y escuché un crujido asqueroso, su nariz rompiéndose. Pero ella no gritó de dolor. Se rió, una risa que sonaba como burbujas estallando. Salí corriendo hacia la puerta, pero ella me agarró del tobillo. Su fuerza era descomunal. Me arrastró por el suelo mojado hacia la bañera. Sentí la frialdad del agua salpicándome la cara. Era un momento de violencia cruda. Ella me hundía la cabeza mientras yo intentaba golpearla, clavándole los dedos en sus cuencas vacías. El líquido sabía a tierra y a estancamiento. Conseguí zafarme dándole un codazo en la garganta y salí de allí como alma que lleva el diablo. No paré hasta llegar a la comisaría. Aquí es donde creéis que termina la historia. La policía va, detiene a la loca, encuentran cadáveres en la bañera y fin. Pero esto es la vida real, y la realidad es mucho más incómoda. La policía fue al 4B. Yo iba con ellos envuelto en una manta, temblando. Tiraron la puerta abajo. El piso estaba vacío. No había bañera, no había moho, no había rastros de agua.
Era un piso de alquiler corriente, lleno de polvo y muebles tapados con sábanas blancas. Aquí no vive nadie desde hace 10 años, chaval, me dijo el agente, mirándome con lástima. Amelia murió en una inundación en el sótano de este edificio en los 90. Me tomaron por loco. Me dijeron que era el estrés, el aislamiento del teletrabajo. Volví a mi piso, derrotado, sintiéndome como un idiota. Me senté en mi salón, mirando el vigilabebés amarillento sobre la mesa. Estaba apagado, desenchufado. Pero entonces, el aparato emitió un pitido. Sin corriente, sin pilas. Se encendió una luz roja. Y escuché la voz de Amelia, pero esta vez sonaba nítida, como si estuviera en estéreo dentro de mi cabeza. Buen intento, Sergio, pero no entraste en mi tizo. Entraste en el recuerdo del agua. Miré mis manos. Estaban secas, pero al tocarme la cara, donde ella me había golpeado, noté algo. Mi piel no estaba roja, estaba transparente. Podía ver mis venas, mis músculos, y cómo poco a poco mis pulmones se iban llenando de un líquido oscuro que subía por mi garganta. El giro final no es que Amelia fuera un fantasma. El giro es que el vigilabebés no graba el pasado, ni el presente, graba el proceso. Me miré al espejo del pasillo, y vi que mi reflejo ya no era yo. Era una figura encorvada, con el pelo pegado al cráneo, y los ojos empezando a blanquearse. La Llorona no es una sola mujer, es un ciclo, una frecuencia que se transmite de un cuerpo vacío a otro. Amelia no quería matarme, quería que yo la sustituyera, quería que yo fuera el que se quedara en ese canal, sintonizando la soledad de los vecinos, esperando a que el próximo curioso encienda un aparato viejo. Ahora mismo, mientras escribo esto, siento una necesidad imperiosa de buscar agua. El aire me quema los pulmones como si fuera fuego. He llenado mi bañera, está rebosando. Si vives en un bloque de pisos gris y encuentras un vigilabebés antiguo, por lo que más quieras, no lo enciendas, porque si escuchas una nana desafinada, significa que ya he sintonizado tu frecuencia. Y créeme, el agua está muy fría, pero después de un rato, dejas de sentir el peso de la vida. Relato número 4. La leyenda dice que allí, en una grieta profunda que corta la montaña, se lanzó una mujer con sus hijos hace siglos. Pero no es la típica historia de la Llorona de ciudad. Aquí la llaman la filtración. Dicen que la montaña absorbió su pena, y que ahora el viento, al pasar por las cuevas, imita su llanto para atraer a los senderistas hacia los precipicios. Es solo acústica, Marcos, me decía Hugo mientras ajustábamos las mochilas. El viento choca contra las paredes de granito y crea frecuencias que el cerebro humano interpreta como voces. Se llama pareidolia auditiva. Relax. Yo quería creerle. Hugo es ingeniero, todo lo mide con números. Pero Sandra, que es de un pueblo cercano, no hablaba. Solo miraba hacia la cima, donde una niebla densa y amarillenta empezaba a bajar, como una marea sucia. El primer día fue duro. La vegetación era extraña. Los árboles estaban retorcidos, como si intentaran huir del suelo. A mitad de la tarde, el silencio se volvió absoluto. Ni pájaros, ni insectos. Nada. Solo el roce de nuestras botas sobre la piedra suelta. ¿Habéis oído eso?, preguntó Sandra de repente. Nos detuvimos. Al principio, nada. Luego, un sonido fino, constante. Parecía el silbido de una tetera, pero con una cadencia humana. Es el viento en la grieta, insistió Hugo, aunque vi que apretaba con fuerza la correa de su mochila. Acampamos cerca de un arroyo seco. La cena fue incómoda. Nadie tenía hambre. El aire olía a moho y a algo metálico. Me costó dormir. Y cuando lo hice,
Soñé con manos largas que salían de las grietas de la roca para agarrarme los tobillos. A las 3 de la mañana, un grito real me despertó. No era el viento, era Sandra. Estaba sentada fuera de la tienda, mirando hacia la oscuridad total del bosque. Tenía las manos metidas en la boca, mordiéndose los nudillos hasta hacerse sangre. «Está allí abajo», susurró cuando logramos calmarla. «La he visto. No camina, Marcos. Flota sobre la niebla, pero no tiene pies. Son solo jirones de carne que gotean agua negra». Hugo intentó racionalizarlo de nuevo, pero entonces el sonido cambió. El silbido se convirtió en un sollozo gutural. «¡Ay, mis! ¡Ay!», no decía mis hijos. El eco de la montaña cortaba las palabras. Parecía que decía, «¡Ay, mi! ¡Hambre!». Aquí es donde la excursión se convirtió en una pesadilla física. Decidimos bajar de inmediato, a oscuras. La linterna de Hugo parpadeaba. El terreno, que antes era piedra sólida, se sentía ahora blando, como si estuviéramos caminando sobre una alfombra de carne podrida. La niebla se volvió tan espesa que no veía mis propias manos. «Hugo, Sandra», grité. Nadie respondió. Solo el llanto, que ahora sonaba por todas partes, rebotando en las paredes de la garganta. De repente, sentí un golpe frío en la espalda. Algo húmedo me salpicó la nuca. Me giré y la vi. No era una mujer con velo. Era una figura desproporcionada, de casi 2,5 metros de altura. Su piel era como el granito mojado, gris y llena de grietas por las que supuraba un líquido transparente. No tenía ojos, solo 2 hendiduras profundas, de las que brotaba agua constantemente, como un manantial inagotable. Lo más violento fue ver su boca. Estaba cosida con alambre de espino oxidado, y cada vez que intentaba llorar, el alambre le desgarraba las mejillas, creando nuevas heridas que chorreaban lodo. La llorona de la montaña se abalanzó sobre mí. No era etérea. Me golpeó con la fuerza de un desprendimiento de rocas. Sentí como 2 de mis costillas crujían al chocar contra un árbol. El dolor era cegador. La criatura se me subió encima y sentí el peso de siglos de humedad. Su aliento olía a fosa común. Intenté zafarme, pero sus dedos, largos y fríos como carámbanos, se hundieron en mis hombros. La violencia del momento fue asquerosa. Escuché el sonido de mi propia piel desgarrándose, mientras ella acercaba su cara cosida a la mía. «¿Dónde están?», siseó a través del alambre de espino. «Tú los tienes, los huelo en tu sangre». En ese momento, Hugo apareció de entre la niebla. Llevaba un piolet de escalada. Sin pensarlo, le clavó la herramienta en el hombro a la criatura. El sonido fue como picar hielo. Un fluido negro y espeso saltó a la cara de Hugo, quemándole la piel. La criatura soltó un alarido que hizo que mis oídos empezaran a sangrar. Se retiró hacia la niebla, fundiéndose con las sombras de las rocas. «¡Corre, Marcos! ¡Vámonos de aquí!», gritó Hugo. Su cara estaba roja, llena de ampollas por el líquido de la cosa. Corrimos como locos, perdimos las mochilas, la ropa se nos llenó de jirones con las zarzas, pero logramos llegar al coche al amanecer. No paramos hasta llegar al hospital más cercano para que curaran a Hugo. Aquí es donde la historia da el giro que me ha destrozado la vida. Mientras esperaba en la sala de urgencias, Sandra, que había estado en un estado catatónico, se me acercó. Tenía la mirada perdida, pero una sonrisa pequeña y cruel en los labios. «¿Sabes por qué nos dejó ir, Marcos?», me preguntó. «Porque Hugo le dio con el piolet», respondí yo, todavía temblando. «No», dijo ella. «La llorona de la montaña no busca a sus hijos perdidos. Eso es lo que la gente cuenta para no volverse loca. Ella es una centinela. Lo que busca es a los que traen semillas de fuera». No entendí nada hasta que los médicos salieron a hablar conmigo. Me dijeron que Hugo estaba estable,
pero que habían encontrado algo extraño en sus heridas. El líquido negro no era veneno ni ácido. Eran miles de microhuevos de una especie de parásito mineral que solo existe en las profundidades de esa sierra. Se están gestando en su torrente sanguíneo, dijo el médico, visiblemente incómodo. Parece que están convirtiendo su calcio en piedra. Miré a Sandra. Ella se levantó y se acercó a la ventana que daba a la montaña. Ella no lloraba por sus hijos, Marcos. Lloraba porque ya no le quedaba espacio en su cuerpo para más crías. Ahora Hugo es la nueva incubadora. La montaña no absorbió a la mujer. La mujer es la montaña, pariendo nuevos horrores. El giro final fue entender que la excursión no fue un accidente. Sandra me confesó, mientras miraba cómo la piel de Hugo empezaba a volverse gris y dura como el granito, que ella nos había llevado allí a propósito. Su familia llevaba generaciones alimentando a la Llorona, para que el pueblo de abajo no sufriera terremotos ni sequías. Hacía falta sangre joven, susurró ella. Y tú eras el repuesto por si Hugo no sobrevivía al primer contacto. Ahora estoy en casa, escribiendo esto. Hugo sigue en el hospital, pero ya no parece un hombre. Es una estatua viviente que gime cada vez que el aire pasa por sus pulmones, que ahora son de piedra. Y yo no dejo de beber agua. Litros y litros. Siento que mi piel se agrieta. Siento que el llanto está empezando a subir por mi propia garganta, buscando una salida a través del alambre que todavía no veo, pero que ya siento bajo mis encías. La próxima vez que escuchéis un eco extraño en una excursión, no penséis en acústica. Pensad en si vuestro cuerpo es lo suficientemente fuerte. Relato número 5. Me llamo Beto. Durante años tuve un puesto de comida rápida en una esquina estratégica, justo al lado de un puente viejo que cruza un río seco, de esos que solo llevan agua cuando hay tormenta y el lodo lo arrastra todo. Era un buen negocio. La gente borracha no pregunta de dónde viene la carne, solo quieren que sepa a algo y que sea barata. Pero un martes de noviembre, la cosa se puso rara. Era una noche de esas cerradas, con una niebla que parecía pegamento. No había ni un alma en la calle. Estaba a punto de cerrar el chiringuito cuando la vi. Al otro lado del puente, bajo la única farola que no parpadeaba, había una mujer. Iba vestida con un camisón mugriento, de un blanco que ya era más bien gris tierra. No se movía. Solo miraba hacia el cauce vacío del río. Y entonces soltó ese sonido. No era un grito de película. Era un gemido seco, como si tuviera la garganta llena de arena. ¿Dónde es? Oiga, jefa, ¿se encuentra bien? Le grité desde mi puesto. No me contestó. Se giró lentamente y empezó a caminar hacia mi carro. No flotaba ni desaparecía. Caminaba cojeando, arrastrando un pie que chapoteaba en el asfalto como si estuviera empapado, aunque no había llovido en semanas. Cuando llegó a la luz de mi puesto, casi vomitó. Olía a perro muerto y a agua estancada. Su cara estaba llena de llagas, y tenía los ojos tan hinchados que apenas eran 2 rendijas rojas. Su voz sonaba como si estuviera masticando cristales. Yo, que soy un tipo práctico, y no quería problemas con una indigente que parecía sacada de una fosa común, le preparé un taco de lo que me quedaba, una mezcla de restos de ternera y cerdo, que llevaba todo el día dando vueltas en la plancha. Se lo comió de un bocado, literalmente. No masticó, se lo tragó entero, y me miró con una ansiedad que me puso los pelos de punta. Falta algo, dijo ella, acercándose más. El frío que desprendía era físico, como abrir un congelador industrial. Le falta el sabor de la pérdida. Me quedé a cuadros. Pero aquí viene lo turbio. La mujer metió la mano en su camisón y sacó un trozo de carne. Era pequeña, rosada, casi traslúcida.
Parecía un trozo de hígado, pero con una textura extraña. Lo tiró sobre mi plancha caliente. El olor que desprendió ese trozo de carne fue increíble. Era el aroma más delicioso que había sentido en mi vida. Un olor que te hacía salivar al instante, pero que al mismo tiempo te revolvía las tripas, porque sabías, en el fondo de tu cerebro, que ese olor no debería existir. Cocínalo, me ordenó. Véndelo, y cuando se acabe, vendré a por mi parte. Se dio la vuelta y desapareció en la niebla hacia el río. Yo me quedé allí, con ese trozo de carne siseando en la plancha. No pude evitarlo. Corté un pedacito diminuto y lo probé. En ese momento, mi vida cambió. Era una explosión de sabor, pero seguida de una tristeza absoluta. Vi imágenes de niños llorando, de cunas vacías, de agua arrastrando juguetes. Fue una experiencia violenta para mis sentidos. Al día siguiente, decidí usar ese ingrediente secreto. Lo piqué muy fino y lo mezclé con la carne normal. El éxito fue inmediato. A las 11 de la noche, tenía una cola de 3 manzanas. La gente se peleaba por mis tacos. Vi a tipos trajeados, dándose puñetazos con universitarios por el último pedido. Había algo adictivo en esa carne. Algo que les hacía querer llorar mientras masticaban, pero no podían dejar de comer. Me hice rico en una semana, pero la carne se estaba acabando. Empecé a desesperarme. Busqué por los mercados, por mataderos clandestinos, pero nada sabía igual. Intenté replicarlo con vísceras de todo tipo. Incluso, bueno, digamos que el carnicero del barrio me miraba raro por los pedidos de carne muy joven que le hacía. Pero nada funcionaba. Los clientes empezaron a ponerse agresivos. «Beto, esta mierda no sabe a lo de ayer», me gritó un cliente habitual, agarrándome por la solapa. Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban. «Dame la especialidad o te quemo el puesto». Esa noche, bajo una presión insoportable y con el miedo de que la turba me linchara, volví al puente. Desesperado, empecé a gritar al aire. «Llorona, aparece, necesito más». El silencio fue total. Y luego, el chapoteo. Ella salió de debajo del puente. Se veía más delgada, casi traslúcida. Parecía que se estaba consumiendo a sí misma. Se acercó a mí, y me puso una mano en el hombro. Su tacto quemaba de frío. «¿Quieres más?», preguntó. Yo asentí como un poseso. La carne que te di era mi propio dolor. Eran mis hijos, convertidos en memoria y músculo, por el tiempo y el agua. Pero ya no me queda nada que darte de mí. «Tiene que haber algo», supliqué. «Me van a matar si no les doy esa carne». La Llorona sonrió. Tenía los dientes negros y afilados. «Hay una forma, pero requiere un trato. Yo te doy el sabor, tú me das el envase». No lo pensé. Dije que sí. Ella me entregó un frasco pequeño con un líquido espeso y negro. «Mézclalo con cualquier carne. El sabor volverá. Pero recuerda, Beto, el sabor no viene gratis». Volví al puesto. Mezclé el líquido negro con unos filetes de ternera normal. El aroma volvió, más potente que nunca. Los clientes se lanzaron sobre la comida como animales. Era una escena grotesca. Gente de rodillas en el suelo, lamiendo el papel de los tacos, llorando a moco tendido mientras se atiborraban. Pero entonces empezaron los gritos, gritos de dolor. Vi como un hombre empezaba a vomitar agua. No un poco, sino litros y litros. Sus pulmones se estaban transformando en fuentes. Una mujer se desgarraba la garganta, intentando gritar, pero de su boca solo salían burbujas y lodo. El giro de guión me golpeó como un camión. La Llorona no me había dado un ingrediente, me había dado una semilla. Todos los que habían comido mi especialidad empezaron a hincharse. Sus cuerpos se volvían grises,
Sus ropas se tornaban en jirones blancos. Estaban cambiando. Delante de mis ojos, toda la clientela de esa noche se estaba convirtiendo en ella. Decenas de lloronas y llorones, atrapados en un bucle de agonía y hambre. Y entonces lo entendí. Ella no buscaba a sus hijos. Estaba cansada de ser la única que vagaba por los ríos. Y yo le había servido en bandeja a toda la ciudad. La llorona original apareció al lado de mi carrito. Me miró con algo parecido a la gratitud. Gracias, Beto. Ahora el río nunca estará vacío. Ella simplemente se desvaneció, libre por fin de su maldición, al haberla repartido entre tantos. Pero yo no tuve esa suerte. La gente criatura se giró hacia mí. No tenían hambre de tacos ahora. Tenían hambre de quien les había condenado. Sentí cómo me agarraban. Eran decenas de manos frías, húmedas. Me arrastraron hacia el puente, hacia el cauce seco. No me mataron de inmediato. Fue algo mucho más violento y lento. Me obligaron a tragar el resto del líquido negro que quedaba en el frasco. Ahora, estoy aquí abajo. Si pasas por el puente viejo de la zona norte, quizás veas un puesto de comida abandonado y oxidado. Y si escuchas un llanto que parece el siseo de una plancha caliente, no te acerques. No es un fantasma. Soy yo, Beto, intentando cocinar mi propia culpa para ver si alguien me libera. Pero ten cuidado. El hambre de este río es contagiosa, y todavía me queda un poco de salsa especial en las uñas. Relato número 6. La historia en lo alto de una cama. En los años 90, ganaba en lo alto de ganar dinero rápido, estaba en lo alto de venía, aceptabas conventos reconvertidos especiales. Yo era joven, trabajo reconvertido, y terminé en lo primero que me era un coro para mujeres. Estaba en yo era joven, necesitaba el efecto con una violencia que te vibra en los dientes. Era caras que era un coro de viento ni las olas, viejas y con caras que lamentos constantes, con caras que quedaban allí, vieran no pesaban la plomo de seca, decían que eran las penitentes, plata, no rezaban, solo lloraban, plata, que le pesaba eran las penitentes, que le pesaba las dijo la madre superior edificio. Paz, que le pesaba de la celda 12, pase lo que pase. Las dijo la madre superior, que se filtraba por yo que entonces creía mi trabajo consistía pase lo que pase, en el pecho como un ancla, Tenía los dedos y ortajo de una necesita humedad. Ya una forma poética de la vida. Mi trabajo consiste pensé que era una forma poética de mi trabajo consiste en vida fui. Tu mar golpea las rocas con una violencia que te viste pudo conmigo. Cajas de comida. Pureces pesos. Si lo extraño era un coro de linternas devoraban como era distinta. Pero la celda 12 era distinta. Tenía que dejarla sin sabor, que las linternas devoraban como un cubo de agua fresca en la puerta y retirarme. Suelo del pasillo, nada vacío. Pero el pasillo, suelo del pasillo, como si algo fuera toda la noche. No sino la tensión en el convento pudo conmigo, sino por la que llora. Un trabajo consiste no por las monjas, sino por la que llora. Mi trabajo consiste, mi trabajo el conventa, vestida con un, le quitaron las al lodo. Mi trabajo convento sin sabor, no me dejaban pasar. Pasillo, estaba sembrada en un rincón, que brotara. Mesdas, agaché mientras sollozaba, amada Lucía. Las monjas dicen que fue un milagro muñecas. Era, y insisten que fue un milagro era tarilla, y insistía ser madre. Pero ella, y insistía a nosotras, para esperé a que el agua se llevó. No era como si anoche enredó conmigo. No me dejaban pasar. Esperé a que la mirina quedaba de una a sus oraciones.
Llevaba un cubo de agua fresca en la celda 12. Llevaba una linterna y mi juego de llaves botonazas. Tana fue un milagro mientras yo le curaba antarilla y a incienso rancio. Sonaba como si había, decían que no tenía pelo, en perfume barato, que esperé a quedarme rancio. Sonaba como si el ido. ¿Dónde están? Conmigo, que no salía de una garganta humana. Esperé a que el agua estuviera hirviendo dentro de unos pulmones. Abrí la puerta que quedaba de una. Esperé a que la sirena quedaba de una. Fue una mujer. Llevaba una o lo que quedaba de una. Susurró una noche en un rincón. El milagro casi transparente. Un blanco azulado, casi transparente. Eran dos esferas blancas. Mover pelo. No, era como si no salía de una garganta en uñas rodadas al cuero cabelludo. Está una y otra vez, mientras sollozaba. Voz estaba, un bulto de trapos mojados, palma y sollozaba. Mudaba de una y otra vez, mientras en un rincón. Para que ellos transparente, calor para que ellos unían párpados. Solo pelo. Solo jirones de algo que parecían algas pegadas. Sus dedos, agua estuviera hirviendo terminados en uñas rotas, largos y otra vez. Incillo, me encor mis ojos. Me encosaron la mirilla, cintillo, me enco. La violé haciendo amamantar a un tal, que la puerta de hierro vibró. Al chamantar a un tú tienes el... Estaba intentando dentro, hacia el charco. Lucía asustada, hacia el charco. Asustada. Para que ellos y estaba cubierto en algas pegado con una voz gélida. Me en pasillo, me encontré. Tú tienes el... Ella no quería, parecía asustada. Salí nada. En de unas que en su mano llevaba. Te digo con dos, hija mía, dijo, nadando a alcanzar. Ahora formar, pero de una voz gélida. Dos pero son fuertes. Muncillo, me encontró, parecía decepcionar. Tú tienes el... Me agarraron de los brazos y me inmovilicé. Parecía de dura. Sentí, parecía de dura. Paró, diciendo. Que chillé, forcejeando. Las farmacias la superiora. Vio la superiora. Salí corriendo a la celda 12. Las farmacéuticas pagan fortuna, hizo a ella. Que dijo, ahora formar. Pero no todavía. Ataron a una silla, damos una maceta nueva, me agarraron de los brazos. Abrieron forma contra decía decepcionar. Pero la llorona del convento se agazapó para saltar superiora, no me las farmacéuticas lanzó a ella. No todavía. Me ataron a una silla, pero ahora me ataron a una silla, con una frialdad interna que me había de la celda. Interna que me había traían a Lucía, y suplicaba. Hablado antes, la llorona del convento hablaba y suplicaba. Pero las monjas, con una frialdad farmacéuticas pagan fortuna, le hicieron un corte a nuestra fuente de... No fue para matar quirúrgica, le hicieron un corte que habían implantado. Traía un objeto ovoide de verdad. Explicó la monja, mientras extraía. Solo usamos a la simbol de verdad. Algo que reclamar. Es la incubadora es la regeneración. Nosotros solo usamos a la simbol. El dolor del robo. No, solo necesitaba. Me ataron a una silla. El dolor del robo es lo que hace. Me di cuenta de que el consuero. Granja. De corte vento no era un hospital. Granja. Era una granja. Le hicieron un corte tojas que me había... Le hicieron un corte... No fue para frío líquido, en ferocidad asquerosa. Superiora se acercó ante un movimiento. Huesos triturados. La superiora se acercó hasta para... Hicieron un corte... La superiora se acercó a mí con una jeringuilla enorme. La llorona, de verdad. Algo de nata nueva, joven y fuerte. Incubadora original. Tú tienes la piel perfecta, para que la semilla que me hizo perder el conocimiento. Di cuenta de que sentí el pinchazo en mi abta, para que la semilla
mezclando el llanto con movimiento. Un chapoteo violado antes, que me hizo perder el conocimiento líquido. Desperté días después, en un hospital. El dolor del me habían encontrado en una cuna, y con una cita. El dolor del que vive dentro de mí, no sentí el pinchazo en. La policía dijo no he podido tener y había quemado hasta los cimientos. Esto no era un hospital. Más supervivientes. Parece estar cubierto. Parte que no me deja vivir. Supervivientes. Pasado 10 años. Parece estar cubierto. Pasado 10 años. Parece estar cubierto. Frío. Yo perder el conocimiento. Empezó a expandirse por mis lágrimas. Desperté días de. Pero cada vez que bebo movimiento. Siento un movimiento. Un chapoteo. Me habían encontrado en una. Y por la voz cambia. Amada de su madre. Bien bajo mi ombligo. Dentro de mí. Amada de su madre. Usar sin querer. Muy de su madre. De un chapoteo que vive dentro de mí. Que el convento se había. La policía dijo que el convento se había. La lloró. Ya no he podido tener y el super no. Pero aquí viene la parte que no me deja vivir. Pero cada vez que riendo porque sé que ahora riendo porque sé que mi convento se abre y por la había dentro de mí. Empiezo a sollozar. Salgo corriendo a agua bendita y empiezo a sollozar en su madre. La llamada de su madre. Estar cada vez que lloro. De unas lágrimas. Porque sé que empiezo a sollozar la carne podrida. Relato número 7. Me llamo Javi, y mi trabajo es borrar rastros que nadie quiere ver. Sangre, fluidos, restos biológicos, lo que sea. Mi jefe, un tipo que fuma como un carretero y que no tiene alma, me mandó a una finca abandonada que el banco acababa de embargar. El encargo era raro: limpieza profunda de humedad y residuos orgánicos, en el sótano, nada más. Cuando llegué, el lugar era un poema, una casona de piedra de esas que parecen que te están vigilando con las ventanas. Pero lo que me dejó loco fue el sonido. Estábamos en mitad de una sequía histórica, los campos estaban amarillos, pero de la casa salía un sonido de agua corriendo, un chapoteo constante, rítmico, chof, chof, chof. Javi, date prisa, que el perito viene mañana, me dijo mi jefe por el walkie. Entré. El aire dentro de la casa estaba a 40 grados, pero en cuanto puse un pie en la escalera del sótano, el termómetro bajó a plomo. Bajé las escaleras con la linterna y el traje de protección química puesto. Al llegar abajo, el agua me llegaba por los tobillos, pero no era agua limpia. Era un líquido espeso, grisáceo, que olía a lejía mezclada con carne podrida. Y entonces, en la esquina más oscura, la vi. No era un fantasma flotando. Era una mujer, de carne y hueso, o eso parecía, acuclillada sobre un montón de ropa vieja. Llevaba un vestido de seda, que alguna vez fue lujoso, pero que ahora estaba pegado a su piel, como una costra de lodo. Estaba de espaldas, y sus hombros se sacudían violentamente, mientras emitía un sonido que me heló la sangre. Era un silbido húmedo, un gorgoteo que formaba palabras entre burbujas de saliva y moco. ¿Dónde están los míos? Oiga, señora, ¿se encuentra bien? Soy del servicio de limpieza, dije, intentando que mi voz no pareciera la de un niño asustado. Ella se giró, y aquí empezó la pesadilla. Su cara no tenía piel en las mejillas, se veían los músculos maxilares trabajando en rojo vivo. Sus ojos estaban cosidos, pero no con hilo, sino con grapas industriales oxidadas que le atravesaban los párpados. La violencia de su aspecto era tan cruda que estuve a punto de desmayarme allí mismo. Se abalanzó sobre mí. No voló. Corrió por el agua con una zancada animal, salpicándome el traje de esa mezcla de lodo y Dios sabe qué. Me agarró del cuello con una fuerza que me levantó del suelo. Sus dedos estaban congelados, pero lo que más me dolió fue sentir cómo sus uñas,
largas y afiladas, perforaban el plástico de mi traje de protección. «Tú los has limpiado», gritó ella, y su aliento olía a alcantarilla abierta. «Tú has borrado su rastro con tus químicos». Me lanzó contra una tubería de plomo. El golpe me dejó sin aire, y sentí que algo crujía en mi hombro. La mujer empezó a golpear las paredes con la cabeza, una y otra vez, con una violencia rítmica, mientras ese llanto acuoso se convertía en un rugido. Logré sacar el spray desinfectante concentrado, básicamente ácido diluido, y se lo rocié en la cara. Fue un momento asqueroso. El químico reaccionó con el fluido de sus mejillas expuestas y empezó a humear. Se quedó quieta, absorbiendo el químico como si fuera agua fresca. Ahí es donde el miedo se convirtió en pura confusión. «Gracias», susurró ella, y su voz, por un segundo, sonó como la de una persona normal. «Quema. El frío quema menos cuando arde». Escuché pasos arriba. Eran mi jefe y dos tipos que no conocía, vestidos con trajes de neopreno negros y máscaras de gas de alta gama. No traían fregonas, traían ganchos de carnicero y mangueras de presión. «Javi, sal de ahí ahora mismo», gritó mi jefe. Me arrastré hacia la escalera mientras veía cómo esos tipos acorralaban a la mujer. No la trataban como a un fantasma. La trataban como a un animal que se había escapado de un laboratorio. Le clavaron uno de los ganchos en el hombro. El sonido del metal perforando músculo fue algo que todavía oigo cada vez que hay silencio. Y ella solo volvió a ese llanto rítmico, sumisa, mientras la arrastraban hacia un rincón del sótano, donde había una trampilla que yo no había visto. Mi jefe me sacó de allí a rastras y me metió en la furgoneta. Me dio un fajo de billetes que pesaba más que mi sueldo de un año. «No has visto nada, Javi. Si hablas, el próximo rastro que limpies será el tuyo», me dijo con una mirada que me dio más miedo que la mujer del sótano. Pero yo no pude dejarlo así. El giro de guión viene ahora, y es lo que me tiene sin dormir. Investigué por mi cuenta. Esa casa pertenecía a una antigua clínica de fertilidad clandestina, que cerró en los años 80. Pero no era una clínica normal. Experimentaban con una condición genética extraña. Mujeres que por un trauma extremo desarrollaban una hiperhidrosis, sudoración excesiva, que mutaba en algo tóxico. El agua que inundaba el sótano no era agua. Era el sudor y las lágrimas de esa mujer, filtradas por los químicos que le inyectaban para ver si podían extraer una enzima de longevidad. La Llorona no era una leyenda, era la paciente cero. La llamaban así porque cuando le quitaron a sus hijos, productos de la inseminación experimental, para venderlos a familias ricas, ella empezó a segregar ese líquido sin parar. No era magia, era una reacción biológica extrema al dolor. El sótano no estaba inundado por una tubería rota, estaba inundado por su pena física. Y aquí viene lo peor. Hace una semana recibí un paquete anónimo. Dentro había un pequeño frasco con ese líquido grisáceo, y una foto de mi propia madre cuando era joven. En el reverso ponía: «La producción no puede parar, la herencia se lleva en el agua». Esa noche me desperté empapado. Pensé que era el calor del verano, pero cuando me toqué la cara, mis dedos se resbalaron, mis párpados pesaban. Fui al espejo y vi que mis conductos lagrimales supuraban ese mismo lodo gris. Y lo más violento, empecé a sentir una necesidad física, un hambre atroz, de encontrar a mis hermanos, esos que la clínica vendió hace décadas. No estoy llorando porque esté triste, estoy llorando porque mi cuerpo se está convirtiendo en un embalse, y si el agua no sale pronto, siento que voy a explotar. Si veis que este canal deja de subir videos, ya sabéis por qué. Buscadme en los sótanos húmedos, buscadme donde el aire huele a lejía y a carne vieja. Porque ahora entiendo por qué ella preguntaba dónde estaban los suyos. Los buscaba para que alguien más cargara con el peso de toda esta agua.